Señor la bendiga, hermanos, que bendición estar en esta nueva clase de Geografía y Arqueología Bíblica. En esta oportunidad, viendo la clase número 10, Israel en tiempos de Cristo. Y como ya ha sido costumbre en estas últimas lecciones, voy a hacer esta bastante corta, nada más indicando aquellas áreas que necesitamos reforzar o leer con mayor énfasis, y dando un panorama en el aspecto de la geografía. Y particularmente es importante esta clase porque ya se trata de la zona de Israel en los tiempos del Señor Jesucristo. Es decir, vamos a estar chequeando en los mapas los lugares que más frecuentó el Señor, ¿ok? Pero vamos a ver un pequeño panorama, como siempre, de lo que vamos a estar viendo. Y es en esta clase 10, Tierra Santa en tiempos de Cristo, y es el capítulo 13 del libro hebraico, la lección 10, que es este video que estamos viendo. Y por supuesto tendremos la prueba corta, que consistirá en aquellos elementos a los cuales te voy a hacer mención ahorita, y vamos a seguir con la misma tendencia de evaluación que hemos estado utilizando hasta este momento. El mapa 10, que es la Tierra Santa en los tiempos del Señor Jesucristo, que te lo voy a estar indicando más adelante, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos para esta clase. Y bueno, vamos a verlo. Dice en el capítulo 13, Palestina en tiempos de Jesús. Y como ya he hecho referencia en varias ocasiones, el término Palestina es el menos adecuado al que ellos utilizan acá, y mejor puede decir Israel en tiempos de Jesús, o inclusive Israel en tiempos de Cristo. Y me siento más cómodo refiriéndome al Señor como Cristo. Y es de especial importancia esta sección para nosotros como creyentes, porque relata algunos elementos importantes en precisamente el ministerio del Señor Jesucristo, que le da contexto a lo que es el ministerio del Señor. Entonces habla de Palestina en tiempo del nacimiento de Jesús. Esta sección que tú vas a leer, necesito que la leas completa y que de aquí puedas sacar un resumen, ¿ok? Un resumen de Palestina, lo que dice en Palestina, Israel en tiempos del nacimiento del Señor Jesucristo. Y va a sacar un resumen que te voy a indicar de cuántas palabras en el mismo examen. Luego aquí viene otra sección que habla sobre los vecinos de Judea, en la página 331, que hace mención de los alrededores de lo que era Judea, donde en parte se desarrolló el ministerio de Jesucristo. Pero es importante entender esto de los vecinos. Posiblemente hagamos alguna pregunta al respecto, pero también viene otra sección que habla particularmente sobre los esenios. Las principales sectas judías de Palestina en tiempos de Cristo eran los saduceos, los fariseos y los esenios. Los saduceos formaban la aristocracia sacerdotal, eran conservadores y negaban toda doctrina que no tuviera confirmación en las Escrituras, entre ellas las creencias relativamente tardías en la resurrección de los muertos y en las penas del infierno. Los fariseos eran los teólogos y legistas estrictos de la época, aceptaban las doctrinas evolucionadas del cielo y el infierno, de la resurrección y la inmortalidad, pero al mismo tiempo atribuían gran autoridad a un cuerpo de interpretaciones orales de la ley de Moisés que consideraban estrictamente obligatorias. Y ahí continúa entonces dándole contexto a la sección de los esenios, que particularmente era un grupo importante, interesante en los tiempos del Señor Jesucristo, y que es bueno saber y definir quiénes eran y qué papel tenían en la época, ¿ok? Entonces de esto se iba a estar preguntando. Luego de eso entonces tenemos otra sección en la página 342 sobre la arqueología y los evangelios, y esto necesitan leerlo también para hacer un resumen pertinente del asunto, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a estar teniendo. Hay otra sección más adelante, pero que no necesitamos ver porque eso lo puedes detallar mejor en otro curso, en otra materia, que habla sobre costumbres de los tiempos bíblicos. Entonces, uso y costumbre de los tiempos bíblicos. Entonces, no necesitamos eso, pero el tema de la arqueología con los evangelios sí es importante
hacer un pequeño estudio, una pequeña investigación o un mejor resumen que pueda pues hablar acerca de este interesante tema, ¿ok? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Luego, con lo de los mapas, este es básicamente el mapa que vamos a estar haciendo, ¿ok? Palestina, o lo que es tierra de Israel, en tiempos del Señor Jesucristo, ¿ok? Este es el mapa. Y entonces vemos Idumea, Judea, Samaria, Perea, Galilea, Fenicia, que es Tiro, y no está Tiro y Sidón, y todas las zonas alrededor. Entonces, este es el mapa que vamos a estar haciendo. Entonces, ahora hay muchos otros tipos de mapas, pero al respecto, pero es básicamente este el que vamos a estar nosotros elaborando en esta clase, ¿ok? Que estoy pidiendo. Entonces, la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Hay varias cosas interesantes que quiero destacar en este momento. Vamos a abrir aquí. Y es que, como sabemos, pues el Señor Jesucristo nació en Belén, pero muy pronto fue llevado a Egipto. Y se cree que estos son los lugares por donde ellos pasaron, fíjate, por toda la costa, donde se cree. Y pues bajaron a Egipto porque es de las montañas, esta zona montañosa, ellos pasan por el desierto y llegan hasta Egipto, que como es un lugar de ríos, pues se supone y se sabe, se ve en la geografía que es un lugar de delta, de valle, un lugar bastante a nivel del mar. Entonces por eso dice bajaron a este sector. De ahí entonces, cuando se devolvieron, subieron a Nazaret, que está aquí, ubicada en Galilea, y fue donde el Señor, como todos sabemos, pasó la mayor parte de su infancia. Luego tenemos otros mapas. Está también la distribución, Galilea, Samaria y lo que es Judea. Y es interesante siempre entender, ubicar a Jerusalén. Si no puedes ubicar otra cosa, pero lo importante es que ubiques a Jerusalén. Aquí más abajito está Belén, aquí realmente bastante cerca, y aquí está Nazaret. Puntos vitales e importantes, ciudades importantes en lo que es la historia del Señor Jesucristo, porque lugar de nacimiento, lugar de la infancia, o donde Él básicamente se desarrolló, y luego pues también Jerusalén, un lugar donde Él desarrolló su ministerio. Son puntos claves e importantes. Aquí tenemos en este mapa Juan el Bautista, o sea, el ministerio de Juan el Bautista, que también pues parte de Nazaret. Aquí en este sector, en Salim, es donde frecuentaba bautizar, y alrededor, cerca de Betania, a los lados de Jericó, es donde se cree que bautizó al Señor Jesucristo. Entonces, toda la costa del río Jordán, o toda la ribera, mejor dicho, del río Jordán, era donde él desarrollaba parte de su ministerio, ¿okay? Entonces, habla de algunos lugares donde el desértico donde él estaba, que aproximadamente puede ser en los alrededores de Salim, y aquí fue donde él fue hecho prisionero y ejecutado. Luego aquí tenemos a Galilea, con un mapa bastante interesante de la región de Galilea, que como sabemos pues la gente decía que el Señor Jesucristo era el Galileo, porque él estaba en esta sección, en esta región. No era samaritano, que era un lugar donde había llegado muchos los deportados de Babilonia, se había establecido allí, y entonces los judíos que se habían quedado y que habían desarrollado su religión los rechazaban, porque ellos pues habían mezclado mucho con los babilonios de aquel entonces, y pues se les denigraba. Aquí tenemos sectores donde se desarrolla la pesca, aquí era la uva, lo que sembraban, aquí era artesanías diversas, luego también el olivo,
y pues también los dátiles. Aquí era el trigo en todo este sector. Entonces era básicamente gente que trabajaba el campo, que trabajaba de pescadores y artesanos. O sea, campesinos, pescadores y artesanos. Es el lugar donde el Señor Jesucristo se desarrolló entre el pueblo, entre la gente eh, que trabajaba y trabajaban duro. Por lo tanto, pues no eran entre los letrados, entre la gente que más conocía, que más sabía, que tenía poder. No, el Señor Jesucristo creció entre la gente, entre el pueblo, entre lo que podemos decir el obrero, el campesino, el pescador, el artesano. Y entre ellos, pues, fue donde el Señor Jesucristo creció. Y algo muy bonito porque, como decir, el Señor Jesucristo es alcanzable a todos, ¿ok? Entonces, es algo destacado. Luego, tengo este mapa, ¿sí? Donde vemos aquí Galilea, Samaria, Judea e Idumea. En este mapa tenemos a Galilea, lo que es toda la región de Galilea, donde el Señor Jesucristo desarrolla su ministerio, una buena parte de lo que se nos cuenta en los evangelios, se efectúa aquí, en la ribera del mar de Galilea. Y este es un lago, el mar de Galilea es un lago de aproximadamente alrededor de 8 kilómetros de ancho por 10 de largo, o sea, no es muy grande, pero es aquí donde el Señor camina sobre el mar, es aquí donde el Señor le habla. Por ejemplo, aquí este es el lugar donde se cree que se hizo el Sermón del Monte. Para verlo en contexto, este es el mar de Galilea, ¿ok? Está la Galilea, un lugar, como hemos dicho, de artesanos, pescadores, de campesinos, de gente de siembra. Samaria, gente que era despreciada por los judíos, y lo que es Judea, que ya es una región pues más directamente comprometida con la religión judía, entre donde estaban los sacerdotes, los reyes, donde estaban los soldados, donde estaba toda la gente importante, básicamente en Jerusalén y sus alrededores, ¿ok? En Judea, propiamente hablando. Pero, como he dicho, pues no es así en Galilea. En Galilea estaba la gente, digámoslo, de poca importancia, y ahí desarrolla gran parte de su ministerio. El Señor Jesucristo lleva a cabo diversos milagros en este sector, es donde se cree que llamó a Leví, a Simón, a Andrés, a Juan y a Santiago. En este sector es donde se cree que hubo la alimentación de las multitudes, de los 5.000. El Señor Jesucristo acá, y todo esto es una suposición, pero el Señor aparece a sus discípulos caminando en el mar. Cuando dice pasó de un lado del mar a otro, hace esta travesía, o bien esta travesía por acá. Más fácil pasar esto a través del lago que caminando por toda esta región. Entonces tomaba su barca, estaba cansado, y entonces iba de acá hasta este sector. En vez de caminar todo esto, lo hacían directamente a través de la navegación, a través de los pequeños botes que tenían. El Señor Jesucristo sana al endemoniado. El Señor Jesucristo acá propiamente en el mar de Galilea es donde Él calma la tormenta, y efectivamente, aunque es un lago pequeño, pero por supuesto que se pueden allí suceder esos fenómenos climáticos. El hogar de María Magdalena estaba en esta parte, en el Genesaret. Esto es aquí como el valle de Genesaret, este es Corazín, aquí está Betsaida, y los valles de Betsaida, y pues otro sector, Tiberías, está acá, y el mar de Tiberías, toda esta zona que también se le conoce así. Y bueno, y aquí, como hemos dicho, pues es donde él desarrolla gran parte de su ministerio. Aquí está Gadara,
donde el endemoniado, Decápolis está por acá, y bueno, está la Baja Galilea, en el sector que lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ahí es donde el Señor desarrolla gran parte de su ministerio, como hemos dicho, entre la gente pobre, digámoslo de esa forma. Aquí lo vemos un poquito más en perspectiva. Esto es Galilea, esto es el mar de Galilea. Aquí tenemos Tiro, Sidón más arriba. Aquí está Nazaret y luego se pasa por Samaria. Para llegar a Judea hay que pasar por Samaria. Entonces por eso se dice pues, que él pasaba de Galilea y de Galilea iba a Samaria y viceversa. Siempre tenía que pasar por ahí cuando iba, cuando iba a Judea. Y había otros sectores, como ya he hecho referencia, Decápolis, Perea, aquí está Gadara, que lo vimos en el mapa anterior. Y pues aquí están otros sectores importantes de toda Galilea. Aquí lo vemos también otra perspectiva, Galilea, Samaria y Judea. Y siempre había este tránsito acá, entre Galilea y Judea. Entonces aquí vemos otras ciudades interesantes, importantes, bueno, las que ya mencionamos. Belén, Jerusalén. Vemos aquí a Nazaret, Tiberías, acá exactamente, Capernaum y Betsaida, se cree que está en este lugar, ¿ok? Sectores importantes, Tiberías, Capernaum y Betsaida. Acá, el lugar donde Betarabá, donde se cree que se bautizó en Jesucristo, Jerusalén, como ya he hecho referencia. Entonces la Alta Galilea, la Baja Galilea, aquí el Monte Tabor, y otros sectores importantes donde el Señor Jesucristo hacía tránsito para llegar a estas otras regiones donde él también desarrollaba su ministerio. Ya en Judea, propiamente hablando, vemos como también hay algunas partes importantes donde el Señor Jesucristo pues también estuvo haciendo obras importantes. El Señor Jesucristo en Judea y en Jerusalén. Esto aquí es Jericó. Entonces, leemos en la Biblia cómo él bajaba a alguien, en la historia del Señor Jesucristo, como alguien bajaba de Jerusalén a Jericó, y es porque esto es una pendiente. Aquí, estos son las riberas del río Jordán, y para ir allá, pues de Jerusalén hay que bajar, y por eso hace referencia en la muy conocida historia que el Señor Jesucristo que involucra a estos lugares. Aquí está Emaús, Hebrón, Betfagé y bueno, lo que ya he hablado, pues Samaria al norte de toda Judea. Bueno, ya hay otros mapas que hay aquí que son más específicos, pero bueno, eso es lo que en esos lugares donde se desarrolló el ministerio del Señor Jesucristo y que una y otra vez pues vemos como referencia en las Escrituras. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, hermanos. Espero que cada uno pueda hacer sus actividades de la mejor manera, esté pendiente de exactamente qué es lo que va a estar pidiendo en el examen para que lo pueda desarrollar y lo puedas enviar, ¿ok? Entonces básicamente sería el resumen de la primera sección, Israel en tiempo de Cristo. Voy a preguntar algo de los decenios, voy a preguntar algo de los vecinos de Judea y un resumen, sí, un poco más detallado de la arqueología y los evangelios, aparte por supuesto del mapa que tenemos. Entonces eso es todo y pues espero que puedan aprovechar el tiempo para ir desarrollando otras cosas, ponerse al día. Y ya pues esta es la penúltima clase. Esperamos ya terminar en la siguiente y ya darles una semana más para poder completar todo lo necesario y entregar su nota, ¿ok? Entonces, bueno,
Espero que el Señor les bendiga. Cualquier cosita me están avisando por ahí, ¿ok? Dios les guarde. Chaito.